Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Este fin de semana vamos a estar abordando varios tópicos de la información que forman parte de la agenda de noticias y obviamente la atención está centrada ahora a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso, en Diálogo hemos visto por conveniente incorporar 3 puntos en la agenda. El primer punto precisamente tiene que ver con la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el conflicto por el censo de población y vivienda. Se ha trasladado a este escenario y hubo problemas, dificultades a nivel de diputados y obviamente en toda la Asamblea Legislativa Plurinacional porque existen algunos procedimientos, se ha establecido y obviamente esto genera dificultades a la hora de dar cuenta de una celeridad respecto al trabajo sobre esta ley que garantice la realización del censo de población y vivienda. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el sistema impositivo en el país. Esto a propósito de recientes denuncias acerca de que el Servicio de Impuestos Nacionales buscaría afectar al expresidente Evo Morales. Se recordará que existe la decisión de realizar investigaciones en torno a las 6 federaciones del trópico de Cochabamba por la organización del denominado o de la denominada Copa Evo. Esto es también, este tema forma parte de la agenda de diálogo en Panamericana. Y finalmente, una revisión, un repaso a la situación económica en el país, esto a poco de cerrarse el presente año, porque hay anuncios, hay evaluaciones acerca de un panorama sombrío en este ámbito en nuestro país. Nuestros invitados especiales de este fin de semana hemos invitado a los estudios de Panamericana al diputado del Movimiento al Socialismo, Omar Yujra, también al investigador Roger Cortés y finalmente al diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca. Valga mencionar que este orden de participación lo hemos establecido en un sorteo previo que hemos realizado y por ello reiteramos, inicialmente tendremos las intervenciones del diputado Omar Yujra, posteriormente de Roger Cortés y finalmente del diputado Miguel Roca. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos con usted, diputado Omar Yujra. ¿Qué decir frente a este primer punto? ¿Cómo ha visto el rol de la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta de que se pidió inicialmente celeridad en este trabajo? Incluso hubo el compromiso del presidente de la Cámara de Diputados de que el lunes pasado debía ya aprobarse a nivel de diputados este proyecto de ley? ¿Qué dice usted? Muy buenas tardes, adelante. José Luis, muy buenas tardes, un gusto estar en el programa nuevamente, saludar a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy y desde luego a toda la gente que se da cita y escucha la radio. Bueno, en relación a este tema es importante hacer una recapitulación breve en cuanto a lo que sucede y por qué estamos analizando este tema. Un primer elemento es ver la parte política. Los partidos políticos tradicionales entre los 90s hasta principios de este siglo tenían una representación pero no una participación activa de la población boliviana.
Veíamos coaliciones, megacoaliciones, un desgaste tremendo de los partidos políticos tradicionales, acompañados de políticas de corte neoliberal, con la venta de empresas, el tema de recursos naturales, etcétera. Y era un momento en que el pueblo boliviano no definía quién era presidente. Veíamos que un tercero, como el señor Paz Zamora, por ejemplo, salía presidente porque lo elegían dentro el Congreso Nacional. En ese marco, hacia el año 2025, cuando el compañero Evo gana con el 54% de la votación, los partidos tradicionales recularon y se parapetaron en algunos departamentos a través de los comités cívicos y agrupaciones ciudadanas, o también denominadas en algunos casos plataformas, ¿no? Conformaron en su momento la mal llamada Media Luna con intentos de separatismo. Pero al margen de estos elementos históricos, también hay que señalar qué son los comités cívicos. Tienen alguna representación indígena, son elegidos por el voto popular, es decir, son elegidos democráticamente, y son cuestionantes que la población se hace, porque la población se da cita cada 5 años para elegir al presidente, al vicepresidente, para elegir a los gobernadores o a los alcaldes, pero no sucede eso con los comités cívicos. Pero sin embargo se arrogan algunas competencias, algunas funciones que claramente son tendenciosas en materia política y buscan generar zozobra. Por lo menos hemos visto esos dos elementos en estos últimos años. En el caso de Santa Cruz, este es un elemento muy importante porque es precisamente a partir del Comité Cívico de Santa Cruz que los conflictos que se han dado los últimos años, estoy hablando del año 2019 en adelante, se empiezan a generar precisamente a través del Comité Cívico Pro Santa Cruz. El señor Camacho es una persona que emerge a la arena política a través del Comité Cívico Pro Santa Cruz, principalmente por lo que es la Unión Juvenil Cruceñista, que son un grupo de choque, que hemos visto qué tipo de desmanes realizan en las diferentes actividades que van convocando a través del Comité Cívico. El año 2019 impulsaron todos los eventos que terminaron en lo que es la llegada de la señora Áñez. Forma parte el señor Camacho del gobierno de la señora Áñez con diferentes ministros, incluso en el Servicio de Impuestos Nacionales coloca uno de sus gerentes, en fin. Llegan al Palacio con el señor Pumari, de otro señor que viene por otro comité cívico, en este caso de Potosí, junto al amotinamiento de los policías y también de las Fuerzas Armadas, pues sucede lo que todos ya conocemos. Cuando el presidente Luis Arce gana con más del 55% en octubre del 2020, retomamos el tema de la democracia, porque recordemos que los que estaban el año 2020 no habían llegado por el voto popular. El señor Camacho alcanzó apenas el 14% de la votación en ese momento, en las nacionales. Y producto de estas derrotas, nuevamente se va hacia su departamento y se pone de candidato como gobernador, y obviamente gana en las subnacionales como gobernador del departamento de Santa Cruz. Desde allí empieza nuevamente una campaña mediática de diferentes tipos de mentiras, y acá voy a hacer una recapitulación breve. En un primer momento ensayan con lo que ellos denominaron las leyes malditas, ¿no? Empezaron a mentirle a la población de que estábamos tratando un par de leyes que ni siquiera habían sido puestas a consideración de la Asamblea. Empezaron a hablar de otro tipo también de leyes que estaban yendo en desmedro de la población boliviana, cuando no es así. Nuestro propio presidente Luis Arce decía que nosotros nunca vamos a sacar una ley que vaya en contra del pueblo nacional, porque nosotros emergemos de ese mismo pueblo, emergemos de los trabajadores, de los indígenas, y pues no podríamos ir en contra de ellos. Sin embargo, la campaña mediática estaba circunscrita en ese ámbito. En su momento también financiaron una marcha de indígenas por los llamados avasallamientos. Sin embargo, como no consiguieron sus propósitos, dejaron a la deriva a estos hermanos indígenas, y bueno, uno de los elementos también que se suscitaron posteriormente, el tema de la ley de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, y curiosamente los abanderados para pelear en contra de esta ley fueron precisamente personas que están dentro de la lista
de paraísos fiscales como Panama Papers. Y a raíz de esto llega el tema del censo. El tema del censo que realmente en una primera etapa se ve como una contradicción. Los políticos de oposición en una primera instancia también salen a decir que querían el censo, en una segunda instancia salen a decir que no, que era mejor que se retrase. Y a partir de lo que fue la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, pues salen a decir que siempre sí querían el censo. Entonces, en esa lógica se desata este ambiente de si es el 2023, si es el 2024, en fin. En la reunión del Consejo Nacional de Autonomías se había señalado de que si bien el nivel central había hecho los esfuerzos, y nosotros desde la Asamblea Legislativa también acompañamos estos esfuerzos en cuanto al tema del financiamiento y las actividades que estaba desarrollando el Instituto Nacional de Estadísticas, se había notado de que sobre todo uno de los elementos fundamentales como insumo para la realización del censo, que era la actualización cartográfica estadística, que lo tienen que realizar las alcaldías, no es un trabajo del Instituto Nacional de Estadística, pues en el Consejo Nacional de Autonomías el principal argumento que presentaron los gobernadores que asistieron y que no asistió el señor Camacho, pues era precisamente de que no se podía alcanzar a las fechas establecidas y no podían cumplir con lo que se estaba exigiendo para poder llevar adelante el censo. Es así que el 12 de julio se determina de manera consensuada, esto es importante resaltarlo y subrayarlo, porque no fue una decisión del presidente Arce, fue una decisión que se tomó de forma consensuada con los 8 gobernadores que forman parte de este Consejo Nacional de Autonomías, para que el censo, por un lado, se haga de manera técnica, que no haya intromisión política y que se haga con los estándares y la calidad internacional que se requiere. Posteriormente a esto ya, bueno, la oposición principalmente del Comité Interinstitucional que se instaura en Santa Cruz, empiezan a decir que el censo debería hacerse el 2023. Lamentablemente, si bien en las arengas políticas, en el discurso político decían esto, se ha visto durante todos estos meses que no han podido sustentar técnicamente aquel hecho. En más de 13 mesas de diálogo que se ha presentado durante estos meses, en ninguna de ellas han podido sustentar un primer elemento cuando el Instituto Nacional de Estadísticas, por ejemplo, realiza la socialización técnica el 15 de agosto, para ser más precisos. El señor Camacho participa de esta, y en esta reunión se establece de que el censo se tiene que hacer a través de una instancia, de un comité, de una comisión técnica. Tengo en mis manos acá el acta de las conclusiones de esa reunión de la mesa técnica y está la firma del señor Camacho. Estoy hablando del 15 de agosto. Y de los 6 puntos que se concluyen, el punto 2, voy a leerlo, dice: las instituciones presentes coincidieron que el desarrollo del censo es un trabajo netamente técnico. El punto 5 dice: las entidades presentes constituirán una mesa técnica que incluirá al INE y los organismos internacionales, CEPAL y UNPA, especializados para evaluar y construir los criterios técnicos sobre el cronograma presentado. Es decir, se define que debería ser una comisión técnica la que establezca la fecha para la realización del censo. En una segunda oportunidad se convoca al Comité Interinstitucional para que presente su propuesta. Hemos visto un documento de más de 100 hojas, solamente 2 estaban referidas al cronograma. Y en un último momento, entre Cochabamba y Trinidad, en las últimas mesas de la comisión, se había visto que la propuesta, entre comillas, que tenía el Comité Interinstitucional solamente abarcaba 26 actividades, cuando las actividades tanto precensales, censales y poscensales representan más de 750 actividades. Entonces, por donde queramos verlo, el argumento técnico por parte del Comité Interinstitucional nunca existió. Y esto es evidente porque al final del día lo hemos escuchado hablar al señor Cuellar y al señor Camacho, donde dicen, en un momento tienen una posición rígida de que tiene que ser sí o sí el 2023 y el que no acepte 2023 es un traidor a Santa Cruz.
Y hemos visto que en las últimas horas el señor Camacho sale a decir que no es posible que se pueda hacer el 2023, que sí se tiene que hacer el 2024. Este es el elemento en cuanto a lo que evoluciona este conflicto. Y fíjate que después de 33 días, Santa Cruz, luego de perder más de $1,000 millones en materia de producción, los de CANEP, la Cámara de Exportadores, salen a decir que se han perdido más de $400 millones en exportaciones. Hemos visto que 5,000 unidades productivas aproximadamente de micro pequeños empresarios han perdido más de $300 millones, 30,000 puestos de trabajo en vilo, en fin, una serie de pérdidas económicas, pero también el tema de derechos humanos. Hemos visto 4 decesos, lamentablemente, 180 heridos, una violación grupal. Hemos visto temas de quemas de instituciones, eso es muy lamentable, pero también hechos de racismo y discriminación, vulnerando derechos como el libre tránsito y el derecho al trabajo, en fin. Las pérdidas en materia social son cuantiosas, y de la misma manera el tema económico. Y al ver que todos estos elementos se han suscitado en Santa Cruz, y al ver que no han tenido mayor acompañamiento en los diferentes departamentos, sobre todo de las autoridades electas, pues viendo que la papa quema, le pasan este trabajo a la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa, los últimos días también hemos visto unos eventos bastante contradictorios por parte de la oposición. Como han visto de que hay una derrota en cuanto al pedido que están realizando o que estaban realizando en Santa Cruz, presentan una serie de proyectos de ley. En total suman 6 proyectos de ley. Inicialmente habían 3, más la propuesta del Movimiento del Socialismo. Son 4 proyectos de ley que estaban inicialmente, pero en los últimos días presentaron 2 proyectos de ley más. En total son 6 proyectos, o por lo menos habían 6 proyectos, de los cuales 5 eran de la oposición. Ahí se ve claramente de que no había una postura clara en cuanto a tener una idea clara de lo que estaban pidiendo. En un resumen, para que la población nos entienda, los 5 proyectos de ley de la oposición difieren en cuanto a su contenido y a sus objetivos. Por ejemplo, Comunidad Ciudadana, en uno de sus proyectos de ley, de los primeros que presentan, contempla una fecha, 25 de octubre del 2023. En los otros proyectos de ley hablan de otro tipo de cosas, hablan del tema de escaños, hablan de pacto fiscal, hablan incluso del tema de cada cuánto tiempo se tiene que hacer los censos, en fin, una serie de aspectos que en los últimos días, por lo menos en las últimas horas, ha sido también motivo de el conflicto que se ha tenido dentro de la Comisión de Constitución. Entiendo que varios de estos proyectos de ley, a raíz de estas observaciones de fondo, han sido evacuadas, y pues también se ha visto un bochorno el día de ayer, cuando al ministro de Planificación lo estaban reteniendo, es decir, el juez, antes de ayer, sí, el conflicto de Santa Cruz lo traen a la Asamblea Legislativa, y pues bueno, ahí se ve un empantanamiento, un cuarto intermedio, en primer lugar, un segundo cuarto intermedio, en fin, se convoca a la plenaria el día de ayer a las 6 de la tarde, pero como la Comisión de Constitución todavía no sacó el informe que corresponde conforme al reglamento de la Cámara, pues nosotros todavía estamos expectantes a aquello, y esperamos de que una vez que se tenga el informe, pues se reúna el plenario de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley. Muy bien, le agradecemos al diputado Omar Yujra en esta primera intervención. Le pasamos rápidamente el micrófono a Roger Cortés para que pueda realizar también un análisis, una evaluación acerca de lo que está ocurriendo, el rol del legislativo. Se ha trasladado a este escenario este tema, la polémica sobre la realización del Censo de Población y Vivienda. ¿Qué dice Roger Cortés? Adelante. Muy buenas tardes, José Luis. Lo mismo a los diputados Yucra y Roca, y desde luego a quienes nos abren las puertas para atender este intercambio de ideas y de información. Siendo el tema parlamentario el central, tal como lo ha propuesto la agenda panamericana,
yo me voy a dedicar a, dando por entendido que aquí hay 2 diputados que están viviendo día a día, hora a hora, los avatares de la vida legislativa, voy a centrar mi atención en elementos que dan origen y que se reflejan y los que van a tener como consecuencia fuera del ámbito legislativo, deteniéndome simplemente a precisar que la información sobre la posibilidad de que el censo se hiciera no el año 2023, sino este año, surgió del propio Ejecutivo sin ningún tipo de presión ni de demanda de ninguna naturaleza. Simplemente correspondía así hacerlo, y el presidente Arce señaló que todo estaba listo y que se realizaría en noviembre de este año. Y las objeciones que vienen a continuación no solo nacen de comités cívicos o de partidos opositores, sino del propio personal en un determinado momento muy próximo al presidente, el caso de la exministra de Planificación, que se declara estar sorprendida por la modificación de fechas, y luego varias declaraciones del señor Juan Evo Morales Ayma, que durante algunas semanas, en la época previa anterior a este debate parlamentario, critica al presidente por haber postergado hasta tan tarde el censo, y luego afirma que es una chambonada de sus colaboradores, que le había aconsejado personalmente al presidente que no se metiera en esa situación y que no podían obviarse ya los elementos que hacen a lo que más interesa a la gente, que no es precisamente las recriminaciones y los choques entre partidos políticos o comités, tanto los comités, los sindicatos, como los denominados partidos, que tienen poco de ello, son parte del sistema de representación y mediación política. Entonces, son todos actores donde el predominio de los políticos profesionales es lo que determina este espacio de mediación y representación. Es dentro de ese tironeo donde hay una demanda social perfectamente clara y definida, y es que Santa Cruz, como los departamentos que han expandido su población, en el caso de Santa Cruz no solo eso, sino su influencia económica, y han tenido un crecimiento general que destaca, es perfectamente comprensible que, amparados por la legalidad del país, por la repetición cíclica de los censos, demanden que las consecuencias de un recuento de población, vivienda y todos los otros factores que toma en cuenta esta gran encuesta nacional tengan las consecuencias correspondientes, por un lado, en el plano del reparto de recursos, de coparticipación, que está determinado, están influidos principalmente por la densidad, por la cantidad de habitantes de cada territorio. Y en segundo plano, y de manera correlativa, que la representación parlamentaria acompaña estas oscilaciones de la población. Sobre este cuadro se ha montado una situación muy importante, muy novedosa en el espacio político, donde el Parlamento ocupa evidentemente el escenario, y es de allá donde proviene principalmente el ruido que llega hasta los oídos y hasta la atención del público, pero no es el único espacio. Lo que estamos viendo, que ha sido detonado por el avance del conflicto, es que un problema interno, fracturas del movimiento al socialismo, la fuerza política más importante que conoce el país prácticamente desde los años 40 del siglo pasado hasta hoy, ha entrado en un proceso donde las diferencias y la descomposición se expresan de diversas maneras.
recalco, es el legislativo, donde se producen los mayores destellos. Pero sin duda alguna, dadas las características del MAS, que no es un partido verdaderamente, es una coalición de organizaciones sociales, de dirigentes de organizaciones sociales y núcleos de militantes residuales de partidos y organizaciones políticas de izquierda. Esa forma tan particular de asociación que ha determinado que el país se ha conducido con una óptica principalmente corporativista, porque evidentemente las organizaciones sociales están completamente, su dirigencia en especial, está completamente embalada en esta dinámica donde cada sector pide su parte, reclama una preeminencia. Lo podemos ver de manera nítida en el comportamiento de cada una de ellas, pero quizá el ejemplo más cercano, más dramático, es el que vemos con uno de los pilares del movimiento al socialismo, uno de los pilares del gobierno del régimen establecido desde el año 2006 en adelante, cómo los cooperativistas mineros imponen condiciones que afectan al conjunto del país, desde luego, inclusive a las otras organizaciones, a la base de las otras organizaciones sociales, que representan una mayoría clara desde el punto de vista social, demográfico del país. Las demandas de los mineros, de los cooperativistas mineros, nos imponen que sus grandes exportaciones, que han estado por encima de los 2.000 millones de dólares cada año, 2.600 el anteaño, y con proyección de continuarse ampliando, deberían recibir una presión tributaria menor prácticamente a ningún otro sector productivo excepto los olleros. Y desde ese punto de vista, el costo que paga el país, su población y su futuro es enorme, porque para obtener esta gigantesca exportación, que en realidad está demostrado, en realidad mueve capitales externos, chinos, colombianos, brasileños y de otra naturaleza, que se asocian a las cooperativas mineras y que cuando exportan 2.600 pagan alrededor de 50 millones de dólares, tiene un costo brutal en términos de emponzoñamiento de las grandes cuencas del país. La cuenca del río Beni, del río Mamoré, la cuenca del Madre de Dios, son devastadas por el uso inmisericorde del mercurio, y no solo se trata de las aguas, sino por la aniquilación de biodiversidad y con ello de compromiso del futuro económico del país. Porque evidentemente si Bolivia tiene una senda nueva que rompa con el plan Bohan norteamericano que han aplicado todos los gobiernos, dictatoriales, de derecha, de izquierda, democráticos y el del MAS, plan que se concentra en vamos hacia el oriente, minería, agricultura de las características, esta agricultura destructiva que se sustenta para exportar oleaginosas, ese esquema permanece intacto en lo esencial. Hay cambios significativos, no desdeñables, en el juego entre mercado y Estado o en la redistribución. Si el MAS tiene la fortaleza que ha logrado y la posibilidad hoy día, inclusive en la crisis enorme que atraviesa, de enfrentar y ganar a sus adversarios, las razones hay que buscarlas precisamente en este elemento que, aunque dentro de la matriz productiva que he señalado, presenta en la experiencia de la gente cambios importantes en su vida cotidiana. Pero decía, el conflicto último sobre el censo ha acelerado las contradicciones internas del MAS, a un punto impensable hace pocos meses. Recuérdese que el presidente Arce fue elegido por Evo Morales Ayma en contra del consenso de las organizaciones sociales que habían seleccionado más bien al hoy vicepresidente Choquehuanca como su favorito. Lo impuso Morales y probablemente lo hizo, ahí sí, con un criterio técnico-político,
valorando las posibilidades de cada uno de ellos y con la certeza de que quien fue su ministro por más de una década le guardaría una fidelidad inquebrantable. Y la base de esta selección de Luis Arce Catacora para llevarlo al primer puesto del Ejecutivo constituyó una estrategia que planteaba, acordada, pactada por el MAS en su conjunto, una estrategia destinada a que Morales Ayma pudiese suceder a Luis Arce Catacora en la siguiente elección. Esa estrategia se basaba principalmente, número uno, en lanzar una campaña gigantesca respecto a que en Bolivia hubo un golpe en 2019 que había puesto en peligro la vida de Evo Morales Ayma, un acuerdo para apretar, consolidar el control sobre el aparato judicial completamente descompuesto y criminalizado, que no varía, no se modifica y continúa haciendo de las suyas, atropellando todas las leyes y llevando adelante acciones criminales por una parte considerable de sus componentes, sean jueces, fiscales u otros funcionarios menores, hasta los tribunales superiores, incluyendo un TCP que viola abiertamente, impacta, desgarra y atropella la Constitución política del Estado. Y esto no varía. Y lo que ocurre en el Poder Judicial, en el órgano judicial, se extiende hacia la policía y, por otro lado, compromete a las Fuerzas Armadas en una pugna que la hemos visto explotar en varias veces. Decía, la estrategia era: se impone la idea de golpe. Segundo, el Poder Judicial queda completamente en nuestras manos, así se cancele cualquier reforma por indispensable que fuere. Y en tercer lugar, utilizamos todos los recursos, incluyendo el Poder Judicial, para castigar a opositores, críticos y disidentes. Esa estrategia funcionó durante el primer año y algo más, pero empezó a fisurarse en el momento en que encuestas de intención de voto le mostraron a Luis Arce Catacora que podía lanzarse a una candidatura. Y es allá donde la estrategia pactada conjuntamente empieza a reventar. Las costuras del MAS, que ya tenía una crisis hegemónica a partir de la huida de Morales Ayma, empieza a explotar internamente. Y en poco tiempo, lo que son roces, lo que son alusiones indirectas, se convierte en pelea abierta. Las acusaciones más graves brotan de uno y otro lado. Del lado de Morales Ayma se señala, se acusa al ministro de Gobierno de ser un agente del narcotráfico. Así lo dice, en efecto, y en el fondo, no solo la denuncia del coronel Yerko Terán, que dice: fue el ministro de Gobierno, su viceministro y mi comandante que me obligaron a no intervenir en el complejo industrial más grande de fabricación de cocaína del país. Y 2 días o 3 días después, cuando se volvió a intervenir porque era insostenible esa situación, se nos condujo a otro lugar y no a este enorme complejo que seguramente ha sido desmontado. Y fue el propio Morales Ayma y la gran bancada, la gran presencia parlamentaria de cocaleros del Chapare, que no ha dejado de insistir en este sentido, junto con otras denuncias. Entonces, estamos en un instante en que se ha alcanzado un nivel alto de confrontación. Y el señor Morales se ha ido acomodando, en un momento ha intentado ser un estadista sereno y prudente, le ha aconsejado, ya lo dije, al presidente que negocie, en fin. Pero ahora, la principal traba radica en que es la bancada próxima a Evo Morales la que ha jurado, a través del señor Loza, por ejemplo, que no va a cualquiera sea el acuerdo o la ley que surja en diputados, no pasará el filtro en el Senado. Por otro lado, en el otro frente, esta fractura del MAS da la oportunidad de que la política retorne al país, da posibilidad a los operadores políticos de hacer otra política, da lugar a alianzas, acuerdos
que de momento están asfixiados, porque los dos grupos del MAS se chantajean y se acusan mutuamente de aliarse con sus enemigos. Y esto no les permite hacer la primera forma de actuación política, que es la capacidad no solo de enfrentarse a los enemigos, sino de abrir campos de neutralidad, acuerdos y posibilidades. Esto está bloqueado. Lo mismo pasa en gran parte de la oposición, particularmente en el polo que representa el señor Camacho, que más allá de los lamentos que se han escuchado aquí, se escucha en el Parlamento sobre lo que hace Camacho, el peor problema de Camacho es que se enfrenta al pueblo boliviano y se enfrenta al pueblo cruceño de una manera frontal. La lucha enorme, un paro absolutamente inédito de 34 días, con un sacrificio brutal para la población de Santa Cruz en primer lugar, porque el 80% que vive en la informalidad en Santa Cruz y en todo el país necesita trabajar a diario. Y yo conozco casos directos de personas, de familias que se han visto privadas de esta posibilidad, miles de familias, y que siguen soportando el mezquino juego de la política que se expresa en un parlamento que nunca fue hábil para tener iniciativas. Un parlamento que históricamente fue presa del Ejecutivo y que en la época del MAS lo ha sido igual y peor, porque prácticamente no hay proyectos de ley que fabrique este parlamento. La enorme bancada oficialista es una oficina de gestión de los papeles que se le mandan desde el Ejecutivo. Y desde luego, fiscalización de los 2/3 de bancada que tuvo el MAS, casi desde el principio, con un leve retroceso al final, hoy día, ninguna, real. Es así que tenemos casos tan brutales de corrupción. ABC, por ejemplo, la empresa estatal de caminos, que no pasa nada y el fiscal se limita a decir hay que cumplir plazos, 3, 6 meses, y nadie pregunta aquí y nadie hace nada. Perdón. En esas circunstancias, en el otro lado decía Camacho que se puso a la cabeza con un comité cívico que estaba liquidado porque se peleó con los empresarios en 2012 y ha reaparecido. Y ahora en último momento Camacho y el comité cívico salen a decir que en realidad la lucha por el censo primero le autoriza al comité cívico y al señor Camacho a combinar a los otros 8 departamentos que se pongan detrás de Santa Cruz. Y en una declaración absolutamente destemplada del señor Calvo, se queja de que el país no los quiere, ignorando que el 70% de la población de Santa Cruz es migrante directa, hija o nieta de migrantes. Eso que no lo entendieron en 2008 significa, diga lo que digan, que ganaron o que no ganaron, estos representantes extremos, regresivos de la oposición, no ganaron nada. El señor Camacho, igual que el MAS, ha perdido un terreno en las próximas elecciones enorme. El país lo que gana es que se está empezando a ventilar la situación política con la fractura del MAS y recién empieza, porque digo, no es solo en el Parlamento, es en la policía, es en Fuerzas Armadas, es en el Poder Judicial, que las fracciones están viendo con quién se van a ir en cada momento. Y finalmente, estamos viendo que con esta enorme pérdida económica imputable, en primer lugar, a la primera fuerza política del país, a la del MAS, a su gobierno y a su bancada, la situación tiende a evolucionar, hay un tercer punto para esto, de manera negativa. Entonces, yo veo que quienes se proclaman triunfadores están corroídos por todas partes. Esto no significa que el MAS no pueda, en último extremo, volver a unificarse frente a los riesgos. Pero también augura que hoy día quienes van juntos, por ejemplo, el señor Luis Arce, el presidente, y su vicepresidente, puedan pelearse de aquí a un tiempo, en el momento en que hayan elecciones, ya sea en 2025 o antes, si la situación continúa haciéndose más complicada que lo que este conflicto ha determinado.
Muy bien, muchas gracias. Le damos a Roger Cortés. Le damos la palabra ahora al diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca. ¿Qué decir frente a este primer punto? ¿Cómo ha observado el rol hasta el momento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con algunos avances auspiciosos en diputados, pero el gran escollo, sin duda, dicen, es en el Senado, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Un saludo a usted y a mis colegas panelistas aquí, a mi colega diputado Omar Yujra y a mi amigo de muchos años, Roger Cortés, y por supuesto a todos los oyentes de Panamericana. Miren, en el tema del censo, es una historia que pasamos de una verdad técnica a una mentira política. Y el gobierno sostuvo una verdad técnica desde el 21 de julio de 2021, cuando emiten el decreto que establece el censo para la semana pasada, el 16 de noviembre del 2016. Durante un año entero hemos escuchado al presidente Arce Catacora, a su vocero Richter, a la entonces ministra de Planificación, a su sustituto el ministro Cusicanqui, al presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica aquí presente, don Omar Yujra, a diputados, a todo el oficialismo en pleno, asegurándole al país que todo estaba garantizado. Mi propio colega aquí, cuando fueron primero la ministra de Planificación hacerse aprobar un crédito de $40 millones de Fonplata y luego el ministro también de Planificación Cusicanqui para 3 semanas después hacerse aprobar un crédito de $100 millones para el censo, fue justamente aquí el colega Yujra quien en su condición de presidente ante el pleno camaral aseguró que todo estaba listo para el censo del 2016. Lo aseguró el ministro, inclusive tuvieron una interpelación promovida no por la oposición, promovida por el propio oficialismo, que en realidad primero era la intención interpelar a la ministra, pero después de su renuncia quien tuvo que ir a responder fue el flamante ministro. Pero están los videos que han circulado por todas las redes de aquí, de mi estimado colega Yujra y del actual presidente Jerjes Mercado, nada menos, interpelando al ministro, pidiéndole garantías de que todo estaba listo y el ministro dando esas garantías de que todo estaba listo para el 2016. ¿Cuándo? Perdón, del 16 de noviembre del 2022, gracias Roger, perdón por el lapsus. ¿No? Exactamente. Entonces, ¿cuándo cambia de esta verdad técnica que vino sosteniendo todo el gobierno, todo el oficialismo durante un año, a la mentira política en la que nos han metido hasta el día de hoy? Justamente Roger creo que dio en el clavo sin querer, cuando nos hace el análisis de las fisuras internas en el MAS, y en algún momento Arce Catacora se siente presidenciable, se siente que en realidad él quiere tomar su opción que le permite, por supuesto, la Constitución de ir a la reelección del 2025. Y bueno, esto es conjetura, ¿no? Yo creo que ahí se da cuenta él, que sí es una persona técnica, sabe que el censo va a develar verdades que no le convienen, va a develar verdades sobre el embuste económico en el que ha tenido al país y al mundo durante los 16 años, sus 14 años de ministro y ahora 2 de presidente, y también el tema del fraude con el padrón electoral. Y es a raíz, la conjetura es que, o sea, quizá fue por eso que cambió, eso es conjetura, pero lo que es una realidad incontrovertible es que cambió el discurso. Fíjense, el Senado sancionó la última ley, el crédito del BID de $100 millones, el 8 de julio del 2022. 4 días después, el 12 de julio, se inventan un evento político del Consejo Nacional de Autonomías, al que invitan, por supuesto, a su mayoría de alcaldes y gobernadores del MAS, junto a otros alcaldes disque de oposición, pero totalmente funcionales al MAS, y en esto han sido funcionales Johnny Fernández, Manfred Reyes Villa e Iván Arias, aunque disque con el sombrero o el antifaz de opositores, y cuestionan la fecha. Algo que el gobierno siempre ha dicho que debería ser técnico, le dan, ¿no?, a este evento político un cuestionamiento
4 días después de que se hacen aprobar la última ley. Y 2 días después de ese evento político, sacan un decreto político tirando el censo para el 2024. Y a tiempo de anunciar ese decreto, nos dicen que los resultados van a estar para el 2025 o el 2026. O sea que van a tardar 1 o 2 años en preparar los resultados. Y así cambian, así de la noche a la mañana, una verdad técnica que vienen sosteniendo con papeles, con documentos, con documentación presentada a los organismos internacionales, tanto que los que tienen que ver con el censo como los financiadores, o sea, al Parlamento, al pueblo boliviano, y lo cambian sin el menor empacho por esta mentira política. Y luego se inventan una reunión cumbre en Cochabamba, también con toda su parafernalia política de alcaldes y gobernadores del MAS, y finalmente una mesa técnica en Trinidad con 200, 300 participantes, perdón, eso no tiene nada de técnico, eso a ojos de cualquier persona es pues un evento político. Ya el hecho de que haya 300 alcaldes o no sé cuánto es pues político, no es técnico. Y luego, fíjense, de técnico, no hablan de lo técnico. Nos acaba el colega de mencionar de más de 700 actividades. Se nota que nunca ha hecho un cronograma o que no ha ejecutado un cronograma. Yo me he ganado la vida los últimos 30 años profesionalmente, por lo menos los últimos 25, haciendo cronogramas y ejecutando cronogramas. No seré un experto en censo, pero sí soy un experto en cronogramas en mi calidad de ingeniero civil y economista como soy. Los cronogramas y supuestamente el método se llama el método de la ruta crítica, CPM por sus siglas en inglés. Entonces, de 700 actividades, y lo ha dicho el propio ministro, son 5 o 7 a lo sumo las actividades de la ruta crítica. ¿Qué significa esta? Que si una actividad se retrasa, se va a retrasar en la misma magnitud de tiempo el resultado final de un proyecto. Eso es la definición de la ruta crítica. Entonces, para hablar de la fecha del censo, solamente que había que identificar las actividades de la ruta crítica y trabajar en ellas. Y en esas mesas técnicas, estos sí propios y extraños, han identificado como la principal actividad de la ruta crítica la actualización cartográfica estadística. Y aquí, en la intervención de mi colega, creo que se ha equivocado, está confundiendo dos cosas que son muy diferentes. Una cosa es la cartografía per se, y ahí sí hay una dependencia de la cartografía básica que pueden tener municipios y gobernaciones, que eso está resuelto, eso ya está casi al 100%. Lo que tarda, y es aquí creo la confusión de mi colega Yujra, es la actualización cartográfica estadística. ¿Cuál es la diferencia? La primera es simplemente la georreferenciación, por decir, de un manzano. Este manzano tiene tal dimensión, por decir 100 metros por 100 metros, por decir algo, y su ubicación exacta en el espacio. Esa es la cartografía geodésica. Y luego la actualización cartográfica estadística es que tiene que ir una persona a ver cuánta gente, primero cuántas familias va a haber que censar ahí. Entonces, para la gente que nos escucha, imagínense una manzana aquí en el Prado, donde estamos en los estudios de Panamericana. En una manzana, aquí hay tranquilamente, bueno, aquí son mayormente oficinas, pero supongamos que son viviendas. En una manzana donde hay 8 edificios de promedio de 15 pisos, pues hay una densidad demográfica muy grande y va a necesitar muchos más encuestadores que una manzana lejana, ¿no? En una zona periurbana donde solo hay unas cuantas casas, donde la densidad va a ser mucho más baja. Entonces se necesita hacer eso para poder programar a la gente que va a ir a hacer el empadronamiento censal. Esa es la actividad principal y con esa nos han estado mareando la perdiz de que no se puede, pero como dice el refrán, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque te atragantas con las mentiras y te contradices también, te atragantas con las espinas del pescado y te contradices con tus mentiras. Y aquí yo quiero revelar una contradicción muy, muy grande en el discurso del gobierno y del INE, que la expliqué con documentos y con lujo de detalles en la comisión de Constitución que estábamos tratando este tema. Porque encima el presidente de la comisión nos pide a los proyectistas demostrar
que la fecha del censo que proponíamos en nuestro proyecto de ley era técnicamente viable. En otras palabras, nos estaba pidiendo que demostráramos que el gobierno no nos mintió durante todo un año. Así de cínico y ridículo resulta ese pedido, que demostremos que el gobierno no nos estaba mintiendo durante todo un año. Y lo demostramos. Ergo, nos está mintiendo ahora. ¿Por qué? El INE presentó un informe en la mesa de Trinidad, no lo tengo en este momento, pero como estudié muy bien las cifras y la verdad es que tengo los números en mi cabeza, pero con gusto le voy a presentar ese informe aquí al colega Yura, que lo presenté en la Comisión de Constitución. El INE en Trinidad nos dio cuenta de sus avances, con 380 brigadas, de un total de más de 1,000 que tiene previstas, o sea, a un tercio de su capacidad programada, ha estado haciendo hace la actualización cartográfica estadística. Y nos dice el INE cuánto ha avanzado, que ha avanzado hasta un 49% en la semana que cierra el 4 de noviembre. Y que estaba en un 42, en un 46% una semana antes y un 42% 2 semanas antes. ¿A qué me voy? Si uno ve el rendimiento actual del INE, el que nos ha informado el INE en las mesas técnicas, en las ciudades capitales están avanzando en esta, que es la principal actividad, a un ritmo de 3% semanal. En las ciudades intermedias han estado avanzando a un ritmo de 2% semanal. Y en las áreas dispersas han estado avanzando a un ritmo de 2.5% semanal. Y dicen, más o menos andan todas por el 50%. En corto, al ritmo al que está avanzando el INE, se necesitan 8 meses para terminar con esa actividad y no 15 meses como falazmente sostiene el INE y el gobierno para justificar que no se puede hacer el censo el 2024. Entonces, está clarísimo que pasamos de una verdad técnica a una mentira política. Eso es una realidad incontrovertible. La conjetura es por qué. Ahí ya mi conjetura del análisis es que yo creo que pasamos y el gobierno decidió hacer ese viraje de 180 grados cuando el presidente Arce Catacora decidió que se va a lanzar a una candidatura el 2025 y eso es lo que ha agudizado las peleas en el MAS. Entonces ahora pasamos a este tratamiento legislativo. ¿Cómo ha recibido esto la Asamblea? Primero, un breve paréntesis. Los dirigentes cruceños que han manejado muy mal el tema, y sobre todo Luis Fernando Camacho, que sí, yo creo que ha utilizado este paro tratando de llevar el agua a su molino para revivir su muy reducido y decaído liderazgo. Muestra el señor Camacho que no tiene ni condiciones de gestión gubernamental y mucho menos condiciones políticas y mucho menos condiciones nacionales. Porque teniendo una bancada minoritaria que está dividida en 3, sin consulta, sin ningún tipo de ni siquiera digo consulta, sin ningún tipo de cálculo objetivo de cómo puede resultar, lanza la pelota hacia la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea, y además en ese lanzamiento de la pelota hacia la Asamblea Legislativa, y tácitamente al también pedir en el Cabildo una elevación del decreto a rango de ley, tácitamente aceptando que el censo se puede hacer, como dice el gobierno, el 2024, y primero lo negaron, dijeron no, que seguían con la consigna de censo 2023, y finalmente, en un despiste increíble, y además en una intromisión inaceptable, da permiso a los legisladores de votar. Eso sí que me hizo gracia, ¿no? Los legisladores, bueno, no sé si los de la bancada de Creemos o la tercera parte de la bancada que le queda a Camacho necesitan ese permiso, pero definitivamente el resto de los 130 legisladores no tenemos que recibir ese tipo ni de permiso, ni de orientación, ni de nada. ¿Cómo? ¿Permiso de qué? De votar por el censo 2024. Así de ridículo e impertinente fueron las declaraciones del señor Camacho. Entonces nos agarra esto, nos llega esta papa caliente, como se dice, al legislativo, a un legislativo que está en una situación particular. El MAS partido en 2. Y creemos
la bancada de Creemos partido en tres. La única bancada que se mantiene unida, y lo ha demostrado así en las votaciones más controvertidas, es Comunidad Ciudadana. Y de los 6 proyectos que mencionaba mi colega Yujra, uno es del MAS, pero el MAS tiene 2 posiciones. Una posición que presenta un proyecto de ley, el ala de Arce, y el ala de Morales Ayma, que dice que no cree y que se opone a un proyecto de ley, por eso no presenta, pero 2 posiciones del MAS, un decreto de ley y una posición única y monolítica de Comunidad Ciudadana, y 4 proyectos de ley de Creemos. Rápidamente se dieron cuenta los colegas de Creemos de que era un despropósito y retiraron 3 de los 4. Entonces quedaron en mesa un proyecto del MAS, uno de Comunidad Ciudadana y uno de Creemos. Y eso es lo que se ha estado discutiendo. Y lo que se acordó fue generar una redacción sustitutiva que sintetice los planteamientos de esas 3 posiciones en 3 proyectos de ley de las 3 bancadas. Y eso es lo que se ha hecho con mucha dificultad. Y aquí justamente la gran discusión con el movimiento al socialismo ha sido su negativa a poner en la ley lo que le ha dicho abiertamente al pueblo. ¿Y qué le ha dicho abiertamente al pueblo? Primero, que no se preocupen por la fecha porque ellos garantizan que haciendo el censo el 2024, sosteniendo su mentira política, porque en el fondo no quieren censo, pero que haciéndolo garantizan los resultados oportunos para septiembre del 2024. Entonces, por más que hemos insistido, a nosotros nos hubiera gustado poner en la ley un párrafo explícito, imperativo, taxativo, que obligue al INE a presentar los resultados definitivos y desagregados. La negativa del MAS hasta ahora viene siendo no, a ponerlo de una manera de que el INE cuando presente se van a redistribuir recursos, cuando presente el INE se van a redistribuir escaños, pero no decir el INE está obligado a hacerlo. Ese ha sido el primer punto de controversia. Y el segundo gran punto de controversia es que no han querido poner en la ley que los resultados se aplicarán para las elecciones del 2025. Lo vienen diciendo, lo afirman el vocero, el presidente, los ministros, los diputados, pero en la ley no quieren ponerlo. Entonces, eso es lo que ha tardado tanto el tratamiento de la ley. Pero, en fin, yo quiero rescatar algo aquí que ha dicho Roger Cortés. En la lógica del MAS y la lógica de los extremos, ¿no? El que se sienta en la mesa parlamentaria a parlamentar, a hablar, a contrastar, a debatir y a tratar de construir consensos, se los quiere acusar de que se ha vendido al otro lado. Y aquí las líneas extremas son igualitas. Esa fue la línea de Camacho, cuando se dio la votación en la Cámara en la cual fue elegido Jerjes Mercado, porque así había ganado su elección interna, y en la cual fueron elegidos, ¿no?, los representantes elegidos democráticamente al interior de Comunidad Ciudadana para hacerlo. Pero salieron ambos extremos a decir que qué barbaridad que uno pactó con otro. Nadie pactó con nadie. Simplemente cada uno votó por su espacio. Y así estamos en el legislativo, que es importante en el momento de generar y construir consensos. Muy bien, muchas gracias, diputado Miguel Roca. Vamos a realizar, como corresponde, una segunda ronda para que se realicen algunas puntualizaciones sobre lo que ya se ha mencionado, pero les rogamos reducir el tiempo de participación. En la primera ronda te dio amplio espacio para poder emitir sus criterios. Diputado Mario Yujra, para ver sus puntualizaciones. Gracias, José Luis. Realmente es bastante hilarante la forma en que tratan de agarrarse del MAS para poder encontrar algún elemento para decirle a sus seguidores de que cometieron un error, se equivocaron y ahora tienen unas consecuencias graves, no solamente para el departamento de Santa Cruz, pero bueno, también he escuchado hablar del tema de conjeturas y me voy a referir a ello principalmente. El tema del censo nunca fue una prioridad para la oposición. Esto lo he señalado en diferentes oportunidades. Si hubiese sido una prioridad,
el año 2020 con el gobierno de la señora Áñez, estando el señor Mesa, el señor Camacho, etcétera, podían haber sacado un decreto y podrían haber fijado definitivamente una ley. Para el MAS hubiese sido contradictorio ir en contra de aquello que hubiesen colocado. Segundo, va a tercer año legislativo, José Luis, pueblo boliviano. Son 3 años que estamos en la Asamblea Legislativa. La oposición hubiese propuesto desde el primer año, si en verdad era una prerrogativa el tema del censo, era una prioridad el tema del censo, podían haber planteado un proyecto de ley. No lo hicieron. Fíjate que con este tema del fracaso del comité interinstitucional, el comité cívico, el señor Camacho, Calvo, Cuellar, etcétera, luego de las pérdidas económicas, las pérdidas en materia de derechos humanos, en fin, pasan el tema a la Asamblea Legislativa. El problema lo trasladan a la Asamblea Legislativa. Cuando en materia de la Constitución, en materia de las leyes vigentes, etcétera, están establecidas ya cuáles son los parámetros con los cuales tanto el gobierno central como la Asamblea Legislativa y bueno, cada uno de los actores tienen sus competencias. En cuanto al tema de línea, en cuanto al tema técnico, yo difiero mucho de mi colega Miguel, con quien siempre hemos tenido amplios debates. Acá yo tengo un documento, querido José Luis, mira, Miguel, se llama Guía para elaboración de un proyecto censal. Son más de 200 hojas. El Comité Interinstitucional, ustedes mismos, si no lo han leído, deberían haberlo leído, porque no es un tema que el movimiento al socialismo se invente. El movimiento al socialismo siempre lo ha señalado, que el tema del censo es un tema técnico y que tiene que ser acompañado por organismos internacionales como se hace en el resto de los países, ¿no? Acá tengo un resumen a manera de lo que está revisando ahora nuestro colega Miguel. Acá tengo un resumen, querido Miguel, te lo digo y le digo al pueblo boliviano. Fíjate, en el tema de planificación tarda entre 4 o 5 años antes del censo. Las definiciones legales, administrativas, financieras, 4 o 3 años antes del censo. Cuestionario censal, 3 años. Plan de pruebas, 3 años. Desarrollos informáticos, 3 años. Estrategia y material de capacitación, 2 años. Cartografía censal, 2 años. Reclutamiento entre 6 a 9 meses. Capacitación, 6 meses. Logística de materiales, etcétera, de 6 a 9 meses. No estamos descubriendo la pólvora. Por eso es que nosotros habíamos pedido, cuando el Comité Interinstitucional salían a viva voz que el censo 2023, perfecto, nosotros dijimos, ok, sentémonos a dialogar. Ese fue el camino que se planteó. Si nosotros en el movimiento del socialismo, el gobierno, estábamos equivocados, ustedes tenían que demostrar esa equivocación, planteando argumentos como se tiene que hacer en un espacio democrático. Más allá de que se han abierto más de 13 mesas de diálogo, donde también, querido Miguel, no estabas hace un momento, está la firma del señor Camacho, donde dice en el acta del 15 de agosto de que se tiene que conformar una comisión técnica para la definición del censo, la fecha del censo. O sea, no es un tema que el movimiento del socialismo se está inventando. Otro de los aspectos dentro de este tema que también me parece que no es correcto señalarlo, el gobierno nacional y la Asamblea Legislativa hemos hecho los esfuerzos para que se lleven adelante el censo como estaba programado inicialmente. Precisamente en fecha, en mayo de este año, se hizo una petición de informe al ministro o a la ministra de Planificación del Desarrollo, el 10 de mayo, para ser precisos, una petición de informe oral, y el 24 de junio una interpelación. ¿Qué es lo que vimos ahí? Que los recursos estaban garantizados, que el INE estaba haciendo su trabajo, pero que había aquí un elemento, y difiero mucho de lo que decía también mi colega Miguel. Creo que está confundiendo el tema de catastro con cartografía. He escuchado a varios políticos, incluyendo al alcalde de La Paz, hacer esta confusión. Sin embargo, en cualquiera de los casos, la actualización cartográfica es un trabajo que se tiene que hacer en coordinación con los municipios, y los municipios son en última instancia quien proveen de este insumo fundamental para el tema del censo. Ahora, tampoco es verdad cuando se dice que únicamente el tema se ha circunscrito en ese aspecto. En la comisión técnica se abrió 3
subcomisiones, una comisión sobre la capacitación del proceso censal, otra subcomisión sobre la boleta y el escaneo y otra subcomisión sobre la actualización cartográfica estadística. Estos 3 elementos han sido parte del debate técnico que hubo. No es que los 300 alcaldes estuvieron debatiendo el tema técnico, no, fueron acompañados de sus equipos técnicos, quienes al final fueron los que debatieron en cuanto a precisamente cada una de estas actividades. Yo lamento mucho que el tema de las actividades sea una mofa para la oposición, pero en concreto, tomando en cuenta esta guía, si ustedes quieren, una referencia para poder realizar los censos, podía haber sido estudiado y bueno, a partir de aquello planteado. Hemos visto, y esto no es un tema de este diputado, el Comité Interinstitucional mandó un documento de más de 100 páginas y en ese documento habían solamente 2 que estaban referidas a las actividades. Entonces, por cualquier lado que veamos, el tema de la fecha del censo era simplemente un eslogan por parte de la oposición para poder desestabilizar, porque ese es el fondo, hay que decirlo. El tema del censo no es el tema de discusión de fondo, no, y lo han señalado en el último cabildo. Esa locución del señor Calvo de decir hay que revisar la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano, ¿qué nos está diciendo de fondo? Entonces, yo creo que el querer entrar en una discusión donde supuestamente la Asamblea tiene que definir, etcétera, no, la fecha ya está definida. El Decreto Supremo establece el 23 de marzo del año 2024. Los señores del Comité Interinstitucional han aceptado que esto era un tema técnico y bueno, finalmente se ha visto aquel aspecto. En cuanto a la Asamblea Legislativa, se está analizando, lo ha señalado Miguel, que forma parte de la Comisión de Constitución, efectivamente de esos 6 proyectos de ley, si la oposición desde un inicio tenía claro el horizonte, tenía clara la idea de lo que quería, pues podían haber presentado un solo proyecto de ley. El propio colega Roca admite de que se ha visto esta observación en la propia Comisión de Constitución, a partir del cual se ha reducido a un solo proyecto de ley por cada una de las bancadas. Entonces, son elementos que hay que decirle de frente a la población y no hay que mentirle. Nosotros hemos señalado desde un punto de vista netamente técnico que la fecha del censo tenía que definirse con el acompañamiento de los organismos internacionales. No ha sido una definición únicamente de libre albedrío por parte del movimiento del socialismo. En cuanto al Consejo Nacional de Autonomías, también, querido Miguel, hay que revisar la ley de autonomías. La ley de autonomías dice que el Consejo lo conforman el presidente y los gobernadores de los 9 departamentos. No están los alcaldes y las universidades. Posteriormente a esa reunión del 12 de julio, sí, el presidente convoca a los alcaldes de las principales ciudades, convoca a las universidades, pero no en todos los casos, pues son militantes del movimiento del socialismo. Entonces hay que decir las cosas claras. En función a eso se toma una decisión consensuada para poder llevar el censo adelante y bueno, se conforma la comisión técnica que hemos visto, pese a que se han abierto mesas de diálogo, esto es importante subrayar, pese a la vocación democrática de nuestro presidente Luis Arce, hemos visto por el lado del Comité Interinstitucional simplemente pretextos para continuar alargando el tema del paro. Fíjate, en este momento se definió el tema del censo, en la fecha. Lo han asumido los propios señores del Comité Interinstitucional, pero continúan con el tema del paro. Entonces, aquí hay claramente unos políticos que quieren confrontación en el país, quieren desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente, quieren simplemente esa confrontación y bueno, hemos visto ya las pérdidas económicas, las pérdidas humanas, el tema de los derechos humanos, en fin. Entonces, hay que ver y hay que analizar en profundidad estos elementos y no solamente decir y hablar de que el movimiento del socialismo, si se está peleando o no se está peleando, en fin. Muy bien, muchas gracias, diputado. Omar Yujra, ¿qué dice Roger Cortés para ir cerrando este primer punto del programa? Brevísimamente, porque como lo adelanté, la materia principal de carácter legislativo, yo se las cedo y se las reconozco a los parlamentarios. Simplemente que subrayo que a raíz de esta última disputa sobre el censo, que abarca cuestiones fundamentales, quien quiera que se presente como triunfador estará equivocado.
tanto quienes han dirigido el paro, que se ha comportado como una especie de cuarentena económica, creando un sufrimiento enorme en los sectores más vulnerables, más empobrecidos en el departamento de Santa Cruz, cuanto el gobierno, que hace todo lo que está a su alcance, por un lado activamente y por el otro lado por omisión, al ampliar, al ensanchar los plazos, estos dos sectores, y creo yo en general el mundo político, recibe la censura del departamento, de la población, del que pasa a ser seguramente el primer departamento en población, y que en los próximos 15 años va a tener esta condición de una manera perfectamente definida, con una megalópolis, toda el área de Santa Cruz extendida prácticamente hasta Montero, La Guardia, y hacia todos sus puntos cardinales, conteniendo prácticamente un tercio de la población del país. Van a ser penalizados electoralmente, ya sea que la elección resulte en 2025 o recalco, ya sea que tanta acumulación de negatividades, tanta incertidumbre que proviene de la disputa mezquina política, termine por imponer una modificación en los propios plazos constitucionales. Yo no creo en la seriedad de quejas respecto a derechos humanos, en fin, o a violencia, cuando Santa Cruz viene siendo, desde hace varios meses, centro de una violencia inusitada, por el conflicto de tierras y territorio, por los avances sobre territorios indígenas, sobre reservas naturales, sobre parques nacionales. Y allá se han creado milicias, grupos de más de 100 personas armadas o comandos civiles, y se han producido secuestros, tiroteos, en un ambiente donde el Parlamento brilla por su ausencia cuando se han asesinado a 3 policías, y con un ejecutivo que se muestra blando, dubitativo, para castigar a quienes han cometido estos delitos. Y donde en las fronteras de Santa Cruz se suceden ya más de meses, por años ya, asesinatos de luchas entre carteles, entre el PCC de origen brasileño. Entonces esa situación, la situación de violencia, de desprotección, no nace con el momento del censo. Y hay que atenderla porque efectivamente, para respetar derechos humanos hay que hacerlo consistentemente, continuamente, y no de manera oportunista o momentánea. Muy bien, muchas gracias a Roger Cortés. Le damos la palabra ahora al diputado Miguel Roca para ir concluyendo este punto del programa. Adelante. Gracias. Voy a ser breve en esta última intervención sobre este punto. Durante 10 minutos y 6 segundos, porque te cronometré, querido Omar, hablaste todo menos de la pregunta fundamental. ¿Por qué cambiaron de discurso? Durante un año tú y tus colegas de gobierno del oficialismo le estuvieron diciendo al país, al Parlamento, al pueblo, a los organismos internacionales que tenían todo listo para hacer el censo el 16 de noviembre del 2022. Y luego cambiaron el discurso. Primer punto que no me contestó. Segundo, esta guía que me acabas de ver de 280 y tantas páginas, el único dato que me interesaba aquí ver era cuándo fue publicada, el 2011. Ustedes lo conocían desde el 2011. El gobierno, el mismo gobierno del Movimiento al Socialismo conocía esta guía hasta el 2011. Ha tenido siempre la responsabilidad legal y constitucional de hacer el censo. Entonces, que saquen a último momento, en los últimos meses, la guía a decir, no, esto es complicado, es una irresponsabilidad total, cuando menos, cuando no simplemente una argucia discursiva. Entonces, otra vez, yo creo que no hay mucho más que hablar. Cuando hablas también del gobierno de Áñez, nosotros no fuimos parte de ese gobierno, en absoluto. Yo personalmente lo critiqué mucho. Y el MAS sí estaba en posición fiscalizadora en el Parlamento.
El problema es que fue un gobierno de pacto entre verdes y azules. ¿Qué acción fiscalizadora hizo el MAS al gobierno de Áñez con relación al censo? ¿No? Entonces, y lo peor de todo ahorita, porque el tema es labor de la Asamblea Legislativa en el conflicto por el censo de población y vivienda, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos en el movimiento al socialismo dos posiciones. Una posición por aprobar la ley, y estoy hablando de la Asamblea Legislativa en su conjunto, ambas cámaras, diputados y senadores. Hay una posición en el MAS por aprobar la ley y una posición por rechazarla, por no aprobarla. Son dos posiciones del movimiento al socialismo y la oposición tiene una sola posición, un solo planteamiento. Las bancadas, la de Comunidad Ciudadana, inclusive la bancada fraccionada como está de Creemos, todos los opositores tenemos un solo planteamiento y una sola posición. Es el MAS el que está dividido en dos posiciones. Luego de un despropósito inicial por parte de la bancada de Creemos, que presentó 4 proyectos de ley, rápidamente en el día los retiraron y corrigieron ese despropósito. Ahorita la división es clara y el país depende más bien de esa división en el movimiento al socialismo, porque la oposición parlamentaria tiene claridad en un solo planteamiento. Y aquí yo también quiero aprovechar para hacer un comentario discrepo con mi amigo Roger en su lectura del paro. Creo que desde La Paz no alcanza a ver lo que está pasando en Santa Cruz. Yo soy diputado por La Paz, hago la aclaración para los que nos escuchan, uninominal por la circunscripción 7. Pero vivo el paro cruceño, como muchísimas familias paceñas y de todo el país, porque tenemos familiares y en mi caso la mayor angustia porque mis hijas y mis nietos viven en Santa Cruz. Y yo creo que uno se angustia, cualquiera que tiene hijos o nietos, uno se angustia más por lo que le puede pasar a los hijos o a los nietos que por lo que le puede pasar a uno mismo. Yo vivo día a día la angustia de Santa Cruz, ¿no? Mi hija, mi yerno con sus ingresos absolutamente afectados y que no pueden no ir a comprar, pero están apoyando el paro. Me llamó un primo hermano que tengo que tiene un negocio, un pequeño negocio, el típico negocio que depende de su clientela diaria que va a su local a consumir y a comprar cosas, que me llamó preocupado, mira, ya en un mes no aguanto. ¿Qué va a pasar? Y yo le digo lo que está pasando y me dice, bueno, entonces me tendré que ajustar el cinturón para un mes más. Roger, en las rotondas la gente está poniendo árboles de Navidad. Y ya en la mayoría de rotondas hay árboles de Navidad. Después de la mala conducción de esos líderes, y en eso sí estoy de acuerdo con Roger, las rotondas, el pueblo que está en paro movilizado, no son pues ovejas irreflexivas de las consignas que les plantean sus líderes, entre comillas, y ahí está por eso equivocado el análisis de mis colegas Omar y Roger. Al final es gente, porque podemos discutir cuánta gente fue al último cabildo, entre 1 millón, 2 millones, pero creo que podemos discutir de los números, pero creo que el país, yo no tengo memoria de semejante concentración de gente en el país, ni en los momentos épicos de la recuperación de la democracia aquí en la Plaza San Francisco, en las grandes concentraciones que lograba la UDP con el doctor Siles. No recuerdo semejante mar de gente. Y es mar de gente que sí ha sido convocado, pero fue por algo muy personal y una convicción muy propia. Que la conducción por lo menos en esta última etapa, ha sido desastrosa y que se los va a cobrar electoralmente Santa Cruz, en eso coincido totalmente con Roger. Pero las rotondas se han reorganizado en liderazgos naturales, bastante horizontales, y están organizados por sí solos, no están dirigidos por los que estuvieron dirigiendo desde el principio, Camacho, Calvo, etcétera, ¿no? Entonces, te interpreté mal y me disculpo, pero sí quiero hacer énfasis en que la solución que le estamos dando desde la Asamblea Legislativa tiene que ser solución a esa gente. A mí no me tiene sin cuidado lo que en este momento puedan decir Camacho o el rector de la universidad o el señor Calvo. Me tiene sin cuidado. La ley que tiene que finalmente salir de la Asamblea Legislativa, ser sancionada y promulgada por el presidente,
tiene que atender las demandas de ese pueblo movilizado para pacificar el país, darle certidumbre y que se levante el paro. Y los interlocutores, por sus propios errores, lamentablemente, o no sé si para bien o para mal, no es Camacho para nada, pero en absoluto, ¿no? Y sobre todo porque en la Asamblea Legislativa Camacho tiene 5 votos de 130, o 6 o 7. Entonces, eso tenemos que tener claro. Y está en responsabilidad del movimiento al socialismo, en sus dos alas, en sus posiciones divididos a favor y en contra de ley, de darle una solución al país. Muy bien, vamos a irnos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Vamos a rogarles nuevamente a nuestros invitados especiales reducir el tiempo de su participación. El segundo tiene que ver con el sistema impositivo en el país. Esto a propósito de recientes denuncias de que el Servicio de Impuestos Nacionales busca afectar al expresidente Evo Morales. Es de conocimiento público que han surgido informaciones acerca de una suerte de investigación que se haría a las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba en la organización de la denominada Copa Evo. ¿Qué de cierto hay en estas denuncias, primero? Y segundo, ¿cómo se está configurando el sistema impositivo? Porque se está reflexionando a partir de estas denuncias o estas referencias acerca de si realmente hay un comportamiento equilibrado, si la norma sobre impuestos es adecuada en nuestro país, si la gente que debe pagar impuestos lo hace. La gente, dicen, eso es muy duro con aquellas personas que tienen pequeños emprendimientos, pero no se hace nada con aquella gente que tiene ingentes ganancias y ingresos millonarios. ¿Qué dice diputado Mario Ujera en este punto? Gracias, José Luis. No quiero dejar pasar, antes de entrar a este tema, algo que señalaba Miguel. Decía, me tiene sin cuidado. Yo entiendo que en el Cabildo, y por cierto, el órgano electoral avaló cerca de 300,000 personas, ¿no? Cuidado con los números que manejemos. Yo entiendo que en estos cabildos lo que se pidió es de que el Comité Interinstitucional haga prevalecer el tema del 2023. Ante esto, ustedes no han tenido argumentos para justificar que el censo se haga 2023. Te los acabo de dar. En los ámbitos de diálogo, querido Miguel, el Comité Interinstitucional, era bueno tal vez que Comunidad Ciudadana esté presente ahí, pero por lo menos ustedes estaban desaparecidos del tema. El Comité Interinstitucional nunca justificó el tema del censo. Ahora, en cuanto al tema de la posición, tú dices tenemos una sola posición. Han presentado 5 leyes. ¿Dónde está esa sola posición? Hay una sola desde posición. Desde un inicio, la oposición podía haber presentado un solo proyecto de ley, pero no lo hicieron. O sea, parece que el sufrimiento al que creo que estamos todos claros, el sufrimiento del pueblo cruceño no puede ser pues solo capricho de un par de políticos. Creo que en eso estamos ciertos. Por tanto, la oposición, si está del lado del pueblo, sobre todo del pueblo de a pie, que es el que verdaderamente ha sufrido, transportistas, gremiales, en fin, deberían haberse puesto de acuerdo desde un inicio, porque recuerda muy bien, Miguel, el tema no pasaba por la ley, el tema pasaba por definir la fecha, y la fecha se ha definido. Y pese a eso, ahora sus dirigentes salen a decir, los que promovieron todo este elemento, por eso digo que el tema del censo simplemente fue un pretexto, los dirigentes que promovieron todo esto aceptan la fecha, pero obviamente acá hay una dislocación entre lo que dice el Comité Interinstitucional y los líderes de ambas agrupaciones, tanto de Creemos como de Comunidad Ciudadana. Entrando al segundo punto, que es el tema impositivo, yo creo que acá ha habido una confusión. El Servicio de Impuestos Nacionales, en el marco de sus atribuciones, principalmente del Código Tributario y de la Ley 843, lo que viene ejerciendo son lo que se denomina control, comprobación, verificación, fiscalización y principalmente el tema de investigación a todos los que son contribuyentes o somos contribuyentes en el tema tributario. En ese marco, todos conocemos que se ha llevado adelante una actividad deportiva
que ha estado a cargo de la coordinadora de las 6 federaciones. Este es un elemento que hay que aclararlo porque da la impresión de que Impuestos Nacionales esté tras Evo y en realidad no es así. Lo que se ha visto es de que Impuestos Nacionales, en el marco de esas atribuciones, ha visto que se han cobrado entradas por la participación de estos eventos de un sub-17 de diferentes equipos deportivos, tanto nacionales como internacionales, y obviamente para cualquier actividad deportiva, pues cuando se va al estadio para ver a los equipos, etcétera, pagamos por una entrada y esa entrada pues obviamente tiene que pagar el impuesto que corresponde. Entonces lo que hizo Impuestos Nacionales es pedir a la coordinadora de las 6 federaciones el descargo de los documentos. Esto es una actividad normal que se realiza con cualquier contribuyente cuando haya algún tipo de actividad, y bueno, en ese marco la información que ha solicitado Impuestos Nacionales, acá tengo por ejemplo, dice el detalle del precio de las entradas, los documentos de gastos incurridos para organizar el evento y los registros contables, además de otros documentos. Entonces es una actividad normal que se está realizando y de ninguna manera esto está dirigido hacia el compañero Evo Morales. Entonces yo creo que aquí ha habido una confusión, pero el presidente de Impuestos Nacionales ha salido ya en 2 conferencias para aclarar estos aspectos, para que no se confunda y mucho menos se piense de otra manera. Muy bien. ¿Qué dice en este tema Roger Cortés? ¿Cómo está funcionando el sistema de impuestos en nuestro país? ¿Es justo, equilibrado? ¿Es coherente? ¿Qué dice usted? Podemos dar el salto que propone José Luis a un análisis pormenorizado, especializado en impuestos, y ello requiere una preparación particular que yo no tengo y que no voy a improvisar. En todo caso, sí estoy atento a múltiples críticas que ha ido recolectando el sistema impositivo, tanto en el sentido de que se ha ido inadecuando en el tiempo, número 1. Número 2, de que tiene un carácter regresivo, que radica especialmente en impuestos como el IVA, que castigan por igual a distintas capacidades económicas y que ha dado lugar, ha fortalecido un fenómeno que se ha amplificado durante el gobierno del MAS, pero que proviene de antes, y es que la desigualdad en materia de beneficios del comportamiento general de la economía, inclusive en sus momentos de auge, en ningún momento ha sido verdaderamente tan beneficioso para todos, cuanto sí para sectores más concentrados de capital, particularmente el sector agroexportador, la banca y sectores que no tributan como las cooperativas mineras. Recalco esta cifra, 2.600 millones de exportación y alrededor de 50 millones de dólares de tributos, que han logrado además rebajar en su última movilización. Pero no estamos hablando de eso. La pregunta se relaciona con una denuncia de el sector de Juan Evo Morales Ayma, de que está siendo perseguido por distintas instancias estatales. Sería parte del plan oscuro, el tenebroso plan negro, que no solo involucra impuestos, esta es la migaja, digamos. Él ha denunciado a un grupo pachacho militar, a la inteligencia militar, de no perderle paso, de fotografiarlo y de montar, ha dicho Carlos Romero, una emboscada concordada entre el gobierno, estos sectores militares, policiales y los Estados Unidos. Y esto se ha complementado con acusaciones de grueso calibre de quien fuera ministro de la presidencia, uno de los hombres más apegados a Morales, el señor Quintana, que ha disparado, no ha dejado títere con cabeza con sus denuncias, y además ha ratificado algo que sabemos todos, que él no confía que ningún tipo de investigación, incluyendo la de impuestos, pudiese ser neutra frente al perseguido Evo Morales ante
ante la víctima, Juan Evo, porque hay una justicia, la ha llamado, absolutamente corrupta, que está al servicio del gobierno y de la derecha. Entonces la magnitud de la acusación trasciende con lejos el tema impositivo y muestra las llagas que existen en una pugna enorme que, como lo señalé al paso previamente, tiende a amplificarse porque en estos dos grupos que ahora se detectan inicialmente, hay posibilidades de que se multipliquen, inclusive en los sectores muy unidos. El presidente Arce y su vicepresidente hasta este momento presentan un bloque común. Pero hay un discurso base ya que puede en cualquier momento ocasionar puntos de vista distintos. El vicepresidente insiste de una manera categórica, continua, casi exclusiva, en que existe un tipo de filiación particular, especial, andinocéntrico, aymara inclusive, que es la que tiene el derecho de convertirse en el eje del conjunto de las transformaciones. Y esto es ajeno al discurso, al enfoque de un tecnócrata como el presidente Arce. Entonces, el problema de la denuncia sobre impuestos es que en realidad lo que tendríamos que estar discutiendo es una reforma de gran alcance, cuyo eje ha sido planteado por los especialistas. Se trata de implantar la renta a las personas. Y esta renta de tributar en función de aquello, que es una guía en muchos otros países, y que involucraría y haría cambios fundamentales, afectaría sectores de alta concentración de capital, de alta captura de capital, como es el sector de cocaleros de Chapare, por ejemplo, cómo se hace, cómo se mide, en fin, cómo se logra el aporte, además de un sector que ha concentrado inversiones de miles de millones de dólares en términos geográficos. Son esos temas los que los que importan para lo que no estamos discutiendo en ningún momento, la clave. Temas centrales como el cambio de modelo de desarrollo, cómo Bolivia se convierte en el país punta, vanguardia en nuestro continente, de preocupación, inquietud y respuesta al calentamiento global, cómo cuidamos la nueva economía, que ha de ser verde, bioeconomía, junto con economía naranja, pero cómo hacemos esto, cómo nos adelantamos al deshielo o cómo mitigamos el deshielo de nuestros nevados, cómo paramos el ritmo enloquecido de avance del desbosque, que es el que está detrás de la expansión de la soya. Aquí la soya no aguanta, ¿no? Un análisis económico que debería darnos el Parlamento es, porque hay antecedentes muy claros, la soya no funciona en el país. Tenemos la mitad de la productividad de Brasil, de Paraguay, de Argentina. ¿Cómo se sostiene este negocio? Porque recubre el verdadero negocio que es inmobiliario, que es de tráfico de tierras. Entonces, cuando hablamos del tema impositivo, de participaciones, de contribuciones de sectores, tocamos una de las cuestiones fundamentales que debe vincularse a los centros de atención que he señalado en esta última parte. Muy bien, muchas gracias. Le damos a Roger Cortés. ¿Qué dice el diputado Miguel Roca en este segundo punto del programa que tiene que ver también con lo ya mencionado? Gracias. Este segundo punto es la evaluación del sistema impositivo. La evaluación es un desastre mayúsculo. Y es un desastre tanto en lo normativo, que tiene que ver básicamente con la ley tributaria, la ley 843 y el código tributario, al que el MAS le ha echado mano más de una vez, y tiene que ver también con el desastre que es la administración tributaria. Yo, parafraseando a Churchill, que decía que la guerra es demasiado importante para dejársela a los generales, yo siempre digo la tributación es demasiado importante para dejársela a los tributaristas. Y digamos, la visión y los comentarios que nos hace Roger son muy enriquecedores, porque
El sistema tributario es, pues, el centro de un pacto social, de un contrato social. Es cómo contribuimos todos a una sociedad, y no solamente lo tributario, lo fiscal, porque el otro lado de la moneda es lo fiscal, es cómo lo gastamos. Entonces, ese compendio de lo tributario y lo fiscal, de cómo contribuimos, cómo cobramos, cómo repartimos y cómo gastamos, es un desastre mayúsculo. En estos 16 años del MAS realmente han destrozado el sistema, que se ha hecho anacrónico. Con relación a lo de Evo, hay lo que se llama en tributación un hecho generador. Hay un sujeto pasivo. ¿Qué quiere decir? Que alguien ha hecho una transacción, ha ganado plata y tiene que pagar impuestos. Y Evo no debería ser eximido. Lo que llama la atención es que solo es cuando Evo Morales y Arce Catacora están peleados, entonces ahí sí va impuestos a ver qué está haciendo Evo. ¿Por qué no lo están haciendo con los cocaleros? Y ningún gobierno, y aquí no podemos eximir a ninguno, pero sobre todo a este gobierno dominado por el patrón del chapare y la rosca chapareña, los cocaleros están. Mucha gente dice hay que hacer una ley para que también paguen impuestos. No. Y aquí estoy seguro que el colega Yujra no me va a dejar mentir. No están eximidos. El artículo 1 de la ley 843, en que crea el IVA, básicamente, mire, dice, créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará impuesto al valor agregado, que se aplicará sobre, inciso A, las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuados por los sujetos definidos en el artículo 3. No exime a la coca. O sea, vendes té, pagas. Vendes café, pagas. Vendes lo que sea, pagas. ¿Y por qué la coca no? No está eximido. Y el artículo 3 habla del sujeto pasivo. Eso significa quién es el que está obligado a pagar. ¿No? El inciso A, en forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles. O sea, la coca no es exenta y los cocaleros que en forma habitual se dedican a la venta de coca, pues no están eximidos del impuesto. Pero nunca les ha cobrado. El desastre de la administración tributaria es que es manejado políticamente y comienza por una violación a la ley. La ley del Servicio Nacional de Impuestos establece que su directorio y su presidente ejecutivo tienen que ser nombrados por el presidente del Estado a partir de una terna aprobada por 2/3 de la Cámara de Diputados. Ni aun cuando el MAS tenía esos 2/3 por sí solo, ha querido cumplir la ley. Hoy en día el presidente de impuestos y el presidente de la aduana, como de muchas otras instituciones que gastan como la ABC, violan la ley. Son interinos y emiten normas, ¿no?, de directorio, hacen resoluciones. Y eso no es más que otra cosa que manejo político. Y esto es algo que yo vengo reclamando desde el día 1 que soy parlamentario, y el MAS nunca ha querido cumplir la ley para el nombramiento de nuestras autoridades tributarias. ¿Por qué? Porque ahí perderían el manoseo político del cual son objetos nuestras instituciones tributarias. Y fíjense, solamente para muestra un botón, ¿están peleados con Evo Morales? Ajá, dicen, te voy a ir a fiscalizar. Vienen los mineros, ¿no?, en un momento en que el gobierno está asediado con el paro en Santa Cruz, le bloquean la sede de gobierno y rapidito, como señaló Roger, ¿no?, le sacan la promesa de un tratamiento tributario especial que vamos a tener que debatirlo en el Parlamento. ¿Cómo le cumplirá el gobierno de Arce Catacora a los mineros? No lo sé, ¿no? Pero es así. Los gremiales van marchando, ¿no? Hace años, por justas reivindicaciones que tienen que ver con abusos de la administración tributaria, por un por un código tributario que lo han hecho absolutamente exacsivo en estos años del régimen del MAS. Exacción, por si acaso, para los que no conocen el término, es cuando el Estado le roba al ciudadano. Eso es la exacción, ¿no? Se quejan los gremiales, pero como no son afines al movimiento del socialismo, entonces no les hacen caso. Y me preocupa algo, y lo tiene que saber el país, y está muy relacionado con el censo. He hablado de los 100 millones de dólares. Se prestaron primero 40 millones de Fonplata y 100 del BID. El censo va a costar 68 millones. Los otros 72
son para hacer un censo agropecuario y un censo de actividades económicas. 72 millones de dólares, colegas, para saber quién produce, cuándo, cómo y dónde. En un país donde más de 80% de los agentes económicos y de la economía y de la fuerza laboral es informal. Le quieren meter 72 millones de dólares y no nos han dicho cómo va el desembolso de esos recursos, a estudiar bien quién está produciendo y vendiendo qué y dónde. Me pregunto cuándo van a ser primero que tributen los cocaleros del Chapare, antes de comenzar, porque además el objeto de este crédito es para mejorar la eficiencia fiscal, es decir, para cobrar más impuestos. La plata se la gastan en cómo cobrarnos más y el sistema es un desastroso. Podemos, la paro en esta intervención, pero podemos entrar en mucho más detalle para ahondar en los detalles porque digo que el sistema es desastroso y necesita una reforma profunda, urgente. Bueno, ya estamos en la última parte precisamente del programa. Vamos a realizar una última ronda. A 5 minutos por intervención, por favor, si quieren abordar parte de este segundo punto, pero hacer referencia también al último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con la situación económica. Esto a poco de cerrarse el año, hay siempre evaluaciones, hay quejas de que estamos con un futuro sombrío, ambas cosas se puede hacer. Empezamos con usted, diputado Mario Yujra, algunos aspectos del segundo punto y en tono de reflexión el último punto de diálogo en Panamericana. 5 minutos, por favor. Adelante, diputado Yujra. Gracias, José Luis. A ver, el tema impositivo aquí en cualquier parte del mundo siempre es un tema de debate. En el ámbito tributario internacional, cuando hay crisis, que es lo que está sucediendo en el mundo, está atravesando por lo que se denomina, los economistas conocemos como estanflación, estancamiento con inflación. Bolivia ahorita está en torno al 2% de inflación, mientras otros países están muy por encima. Sin ir muy lejos, Chile está con 11% de inflación en este momento, en dos sectores importantes, el tema energéticos, es decir, combustibles, y el tema de alimentos. En cuanto al tema tributario, cuando hay crisis en los países, la receta tradicional, que creo están acostumbrados la mayor parte de los colegas de oposición, es que se hacen reformas tributarias que van en contra de la población. Un ejemplo reciente hemos tenido en Colombia hace unos meses atrás, antes de que el presidente Petro entre, se planteó y pues prácticamente entra en convulsión el país. Cuando hacen reformas tributarias, generalmente le cobran más a la gente de a pie. Recordemos, el IVA, por ejemplo, antes era el 10%. En el gobierno de Tuto Quiroga se sube al 13%. Luego de eso se mantiene estable. Cuando Tuto Quiroga era ministro, se sube al 13%. El año 2003, el señor Sánchez de Lozada intenta incrementar los impuestos a la población y precisamente a raíz de eso se suscitan diferentes hechos. En nuestro gobierno no hemos hecho este aspecto y yo difiero de los que hablan, principalmente Miguel, de que nosotros no hemos subido impuestos a la población. No hay esa famosa lógica de decir les estamos subiendo los impuestos. No, por el contrario, estos 2 últimos años, por ejemplo, hemos reducido. Fíjate el tema de la importación de maquinaria, la importación de bienes de capital para incrementar la producción, etcétera, lo hemos bajado a 0, el impuesto al valor agregado. En cuanto al tema de el mercado interno, hemos sacado una política que lo hemos discutido en la Asamblea Legislativa, lo hemos aprobado, es la devolución o el reintegro del impuesto al valor agregado. A todas aquellas personas que compren con factura se les devuelve hasta el 5%, y sean asalariadas o no asalariadas. Entonces, son elementos que van y condicen con lo que hemos ido hablando del modelo económico o social comunitario productivo. Es verdad que en este momento se habla del modelo, el modelo que ha implantado el movimiento del socialismo, lo que hemos denominado como precisamente el modelo económico social comunitario productivo. Pero en la acera del frente
No hemos visto hasta ahora cuál es el planteamiento. Yo lo he señalado en varias oportunidades en la Asamblea, cuál es el planteamiento que tiene la oposición. Cuando estábamos discutiendo el plan de desarrollo económico, por ejemplo, he pedido a la Asamblea que hagan una contrapropuesta del plan de desarrollo económico y social. Hasta ahora no lo han hecho. Un nuevo modelo económico, social, comunitario, productivo, o un nuevo modelo a partir de las consignas que tiene la oposición, tampoco se ha presentado. Entonces, no se ve eso por parte de la oposición. Sin embargo, pese a la crisis, pese al contexto internacional adverso, la economía nacional ha vuelto al crecimiento. Fíjate, estamos atravesando una quinta ola del COVID, pero las actividades han vuelto prácticamente a la normalidad. Las actividades económicas, las actividades artísticas, deportivas, culturales, en fin, de entretenimiento incluso, pues otra vez se están dando, y eso genera también el movimiento que se ve y la gente lo siente. En cuanto al tema de la distribución y redistribución de los ingresos, los últimos años, un poco para refrendar lo que decía el vicepresidente del Comité Cívico hace un par de días, respecto a que de lo que da Santa Cruz recibe menos. Yo difiero de aquello porque obviamente no está relacionado con la realidad. Fíjate, Santa Cruz ha recibido más de 8 veces ingresos de lo que había recibido entre el año 92 y el año 2005. Entre el año 2006 y el 2019 ha recibido más de 44.400 millones de bolivianos adicionales a lo que recibía antes, es decir, 8 veces más. En términos de la gobernación ha recibido 6 veces más. Los municipios en Santa Cruz han recibido 9 veces más. Las universidades de la misma manera, y en el caso de Santa Cruz son 6 veces más recursos que han recibido. Entonces, lo que se ha hecho en base al modelo es de que se generen los recursos necesarios y esos recursos se redistribuyen. Por eso es que cuando tenemos algún debate económico, yo difiero cuando dicen que se está centralizando, cuando en realidad esos recursos se redistribuyen en los 9 departamentos. Eso se ve en la inversión pública, se ve en los proyectos productivos, las carreteras, los proyectos sociales, educativos, de salud, en fin. Entonces, y eso ha generado nuevamente crecimiento. Hasta el segundo trimestre estamos superando el 4%, y la perspectiva es que mejoremos esto, sobre todo en estos últimos meses. El último trimestre siempre es el más dinámico. Lamentamos lo que ha sucedido en Santa Cruz, pero bueno, las perspectivas son positivas, y a eso se va, y muchos países que realmente están teniendo problemas ven con ojos positivos lo que está sucediendo en Bolivia en materia económica después de haber tenido un descalabro el año 2020. Perfectamente, muchas gracias, diputado Marjujra. ¿Qué dice Roger Cortés en los últimos 5 minutos en la misma perspectiva? Estamos atravesando un momento, y esto incluye lo que ha sido el eje de nuestra discusión, el conflicto del censo, que castiga la economía desde diversos ángulos. Lo principal es que estamos en pleno trayecto de una disminución persistente y que no tiene posibilidades próximas de resolverse en materia de disminución de las ventas, de la extracción, de la explotación de gas. El año próximo esa curva descendente se incrementa. Hay un crecimiento, se ha informado entre ayer y anteayer de otras exportaciones, pero en general lo que el país está atravesando es una situación donde no podremos, con el paulatino agotamiento del gas, no podremos resolverlo acudiendo a otro recurso como el litio, por ejemplo, que puede ser y que va a ser, que tiene que ser importante, pero que no alcanza de ninguna manera la magnitud que hemos visto en ciclos anteriores. Tenemos una economía, tenemos una agricultura esencialmente depredadora, y tenemos una situación de déficit fiscal. Aparte del sector productivo, tenemos un déficit fiscal que no tiende a atenuarse porque estamos preservando empresas verdaderamente delirantes que no producen, no dan ni siquiera para pagar una mínima parte de su deuda. No es cierto que no haya un modelo alternativo al que tiene el gobierno. Hay un modelo, y no asumo la voz de ninguno de sus opositores,
porque este modelo, en realidad, con todos los nombres que tiene el actual modelo, no presenta discrepancias fundamentales ni con sus enemigos sociales y políticos más grandes. Por ejemplo, el plan, la Agenda 2025, que se prolongó con la propuesta electoral de Luis Arce, mantiene los grandes cánones de la visión de desarrollo basado, repito, en la explotación y misericordia, en el ordeño de recursos naturales, en un tipo de industrialización que no ha funcionado, no toma en cuenta la situación del planeta y nos plantea una industrialización del tipo de principios del siglo XX y descuida las bases fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el otro modelo indispensable? Se trata de ir a un modelo que ponga, por un lado, la producción de alimentos con una agricultura absolutamente alejada del paquete de agrotóxicos, de las semillas transgénicas, y que convierta a Bolivia en un país centro de producción de alimentos sanos, de alta demanda en el planeta. Podemos en plazos muy cortos, esta conversión de la economía, de la agricultura y la ganadería no es rápida, pero es posible. La conversión, en cambio, de ser un receptor, ya no de 800,000 visitantes del exterior, sino de 1, 2 o 3 millones, que vengan a ver a Bolivia como un centro de producción de economía sana, de hermosa naturaleza y de culturas ancestrales, no lo hemos tocado. La posibilidad de dar otro tipo de respuestas energéticas, porque no solo se acaba el gas para exportar, sino el 70% de nuestra matriz energética depende de la quema de gas. Ese tipo de cosas pueden hacerse, no se están haciendo, y van a ajustar el zapato a tal punto, el próximo año, que los ajustes se tienen que hacer uno tras otro. Y la gran fortaleza del MAS, que fue, por ejemplo, aquí se ha vuelto a mencionar, una baja inflación, va a ser castigada con la dureza de mente y la impermeabilidad sectaria del gobierno en tratar el conflicto de Santa Cruz, que va a penalizar a la economía. Muchas gracias. Finalmente, don Miguel Roca, el diputado Roca, por favor, muy brevemente. Gracias, José Luis. El gobierno ha pasado del fetiche del PIB, porque la casualidad del shock externo hacía crecer una economía diminuta, como es la boliviana de Alacitas. La economía boliviana y la paraguaya crecieron mucho más que la de los vecinos, que son economías más grandes. Para que tengamos una idea, la de Bolivia es más o menos de 40,000 millones de dólares y la de Brasil de 2.500. Y le encantaba comparar que Bolivia crecía más que Brasil. Y ahora ha pasado al fetiche de la inflación. Y el fetiche de la inflación baja en Bolivia se explica por el primer curso de microeconomía, oferta y demanda. No hay plata para comprar, por eso los precios están bajos. Punto. Cuando hay escasez puntual de pollo, de tomate, se dispara. Pero esa inflación es el nuevo fetiche. Pero el modelo, ¿qué nos ha dado el modelo en los últimos años? Primero, seguimos a la cola de la región. En los años 60, hace 70 años más o menos, todos éramos pobres y todos teníamos un PIB per cápita bajísimo. Se salieron del grupo Chile, Uruguay, Colombia, Costa Rica, y nosotros seguimos ahí abajo con Haití, a la cola, con Paraguay. O sea, no han logrado nada. Otro, los hogares han perdido mucho en la distribución del ingreso. Si comparas los 15 años anteriores a la instauración de su modelo, con los 15 años del modelo, la distribución del consumo de los hogares es mucho menor en su participación en el ingreso, en su participación en el gasto. ¿Qué es lo que ha crecido? La burocracia estatal. ¿Qué es lo que crece también? La economía creció, pero por sector externo y no por el interno. ¿Y qué es el crecimiento del PIB? Lo que hace la mitad del PIB hoy en día. Administración pública, impuestos y servicios financieros, lo que por definición le quita dinero a la gente. Y así vamos, ¿no? Con varios temas. El crecimiento muy desigual entre sectores y regiones. Hemos alcanzado ahí sí el campeonato mundial prácticamente en la informalidad y la precariedad laboral, que anda por el 85%. Eso es lo que nos ha dejado el modelo.
Ya hablamos del modelo tributario fiscal, que es un desastre, y finalmente, ¿no? Ese discurso que es el otro fetiche de reducción de la pobreza, es reducción de la pobreza en escritorio, porque cuando hablamos de pobreza multidimensional y otros temas, como el tema, digamos, del porcentaje de población subalimentada, Bolivia encabeza la lista con cerca del 20%. Esto es un desastre. ¿Que no tenemos modelo alternativo? Por supuesto que sí. Más bien quienes han repetido la receta de una manera así como una fotocopia arrugada ha sido el MAS. La receta extractivista que la han aplicado indistintamente gobiernos de izquierda, de derecha, y la receta de capitalismo de Estado, que es idéntica, lo hemos discutido muchas veces y se lo pruebo cada vez, a la que aplicó la dictadura avancerista, ¿no? Te reto un debate sobre este tema cuando quieras. No me interrumpas, por favor, ¿ya? Porque, a ver, en la Asamblea hemos presentado 50 proyectos de ley y ni uno han querido. Cuando he presentado en tu comisión, hablando de impuestos, ¿por qué no se, para el presupuesto, por qué para ejecutar, que no me interrumpa, no me interrumpas, hermano. No, cuando digo que para ejecutar el presupuesto y para las instituciones principales que recaudan y que gastan la plata se cumpla la ley, que sean nombrados por 2/3 a partir de una terna aprobada por 2/3 de diputados, ni siquiera en la comisión que preside aquí el colega, no están abiertos ni a debatirlo, y me dice que no hemos presentado. En fin, la economía está un desastre, y sí hay un modelo alternativo que va por generar, por primera vez en nuestra historia, una economía de la gente, por la gente y para la gente. Dejar el extractivismo, eso tiene que ver con economía circular, con economía naranja y con cambiar fundamentalmente el sistema tributario y fiscal, descentralizarlo más, bajar impuestos. Sabes que he propuesto la rebaja del IVA al 10%. Tenemos que pensar en una economía para la gente. Ese es el modelo alternativo. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la participación de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al diputado del Movimiento al Socialismo Omar Yujra, al investigador Roger Cortés y también al diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.